Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Entonces ahí vamos. Novela. Padre, no quiero casarme. Capítulo 181 al 183. Salté de mi cama ante el asombroso comentario. Y le pregunté a mi papá en voz alta. La historia, después de mi muerte. Papá suspiró mientras me miraba suavemente. Me parece una larga historia, así que te sentarás primero. Se sentó con una mirada de desconcierto en su rostro. ¿Qué diablos ha pasado desde entonces? Me estoy conteniendo, pero ahora estaba bastante emocionado. Me preguntaba qué pasó después de mi muerte, pero dejé de pensar que nunca sabría el futuro. Me preguntaba qué les habría pasado a papá y Max, Liche y Mikhail. El mundo donde murió la villana que estaba obsesionada con el héroe. Solía pensar que todos habrían vivido felices excepto yo, pero ahora he cambiado de opinión. Por lo menos. Cuando miré a mi papá, su rostro estaba oscuro. Pronto una voz sombría salió de sus labios. Después de eso, fue simplemente un infierno. Cuando su hija fue declarada culpable del asesinato de la princesa, Regis estaba bastante desconcertado. Ella nunca haría eso. Estoy seguro de que alguien lo está haciendo y le tendió una trampa. En el peor de los casos, es imposible saber quién es el asesino. Mientras tanto, Regis se acercó para garantizar la seguridad de su hija. En ese momento, el emperador bromeó sarcásticamente a Regis como si hubiera esperado. ¿Cómo creo en ti? No es esta la intención de intentar entrar en la cárcel de esta manera. En el peor de los casos de esta situación, su hija puede ser condenada o puede ser manipulado por el emperador para hacerle daño. Solo imaginarlo era terrible, por lo que Regis pensó en una forma de mantener a su hija a salvo. Y la forma que encontró fue encerrarla en la habitación de las sombras. Sí, la habitación de la sombra está al menos a salvo de los demás. Y la espada protegerá a Jubel. Es un lugar donde solo las familias imperiales directas pueden ir y venir, por lo que solo el emperador y el príncipe heredero pueden tocar a Jubelian ahora. Y el príncipe heredero fue su único discípulo. Tendré que pedirle un favor a Max. Sin embargo, el discípulo desalmado y arrogante se negó a hacerlo, y el tiempo que Jubelian estuvo en prisión por mucho tiempo. Regis se puso nervioso y no tuvo más remedio que sacar una carta de triunfo. Si salvas y proteges a mi hija, te ayudaré a castigar al emperador. Esto significaba que, si su hija era rescatada, él tomaría la decisión de no ser manipulado por el emperador. Sin embargo, Max, que no conocía el significado, aceptó la oferta de su maestro como si hubiera esperado. Está bien, me ocuparé de su hija. Aunque Maximilian era una persona destrozada, seguía siendo un hombre sin pretensiones. Regis creía en su discípulo y esperaba que su hija regresara sana y salva. Lo siento. Pero, fue el frío cadáver de su hija lo que volvió. También fue la daga que le dio para proteger a su hija lo que está incrustado en su pecho. Fue un momento en el que todo su mundo se hizo añicos como un castillo de arena que Regis estaba luchando por proteger. Pronto, un grito desesperado, sintiendo el sabor de la sangre, estalla con la garganta seca. No. Jubelian. ¿Por qué he soportado? Estaba muy resentido. El emperador que trató de ponerle una correa usando a Jubelian, Mikhail que abandonó a su hija, y su yo tonto que había perseverado en el nombre de protegerla hasta ahora. Ella está muerta. ¿Por qué lo estoy conteniendo? Ya no había ninguna razón para tolerarlo. En el momento en que se dio cuenta, su visión se expandió y el rojo y la sangre cubrieron todo su cuerpo. No hay razón para que el mundo exista sin mi hija. Embriagado por la locura, Regis comenzó a masacrar lo que parecía ser un aplauso. Para llorar a la hija lastimada, que fue rechazada por muchos y decidió suicidarse. Bien, finalmente estás a mi manera. Date prisa, loco mío, destruye el imperio fundado por Altair. La voz loca de alguien llegó, pero Regis, que ya se había vuelto loco, estaba empeñado en acabar con todo lo que había preocupado a su hija. ¿Qué? ¿Por qué no funciona el anillo? La voz del emperador aterrorizado. Si Regis estuviera loco, se habría reído. Pero ahora no tenía ninguna razón. Es mi culpa. Así que por favor sálvame. Yakag. Fue incluso antes de que terminaran las palabras del emperador. Su cabeza con corona cayó al suelo y rodó de forma raída.
Regis trató de pisotearlo y luego miró fijamente la corona sin comprender. ¿Por qué quiero una corona? Una princesa tiene que llevar una corona. Cuando recordó lo que dijo una vez su pequeña hija, Regis miró a su alrededor con ojos nublados. Padre, realmente no hice eso. Aquí ignoró las súplicas de su hija y la llevó a una prisión fría. Regis se derrumbó, contorsionando dolorosamente su rostro. Jubel, ¿qué te he hecho? Después de todo, fue él mismo quien no protegió a su hija. Recordándole el hecho, Regis golpeó el suelo con el puño y lloró y luchó. Entonces algo cayó de sus brazos. Esto es. Regis lo agarró con fuerza cuando vio las joyas, el hermoso colgante con el centelleo de la plata, que eran exquisitos en violeta y azul. Al poco tiempo, recordó lo que su padre le había pedido que dijera. Regis, es posible que hayas pensado que deberías ir, pero, de hecho, este colgante tiene la capacidad de conceder deseos. Pero como precio tienes que arriesgar tu vida, es mejor que no pidas un deseo por el resto de tu vida, ¿verdad? Tal vez sea una apuesta sin sentido y un suicidio. Pero la realidad de vivir sin Jubelian es terrible como el infierno. Regis agarró el colgante con una leve esperanza. No, detente, se oyó el grito de alguien, pero fue después de que Regis se decidiera. Por favor, dale a mi hija la oportunidad de vivir feliz para siempre. Después de terminar sus palabras con un fuerte deseo, Regis levantó la espada y penetró su pecho. Una persona que trasciende el tiempo, trasciende. Te concederé tu deseo, porque has sido recompensado con tu vida que valió la pena. Cuando vio el colgante brillando en el medio y la voz débil que llegaba a sus oídos y la visión borrosa, Regis sonrió y cerró los ojos. Después de la charla, mi papá y yo nos quedamos en silencio por un rato. No sabía que tomarías esa decisión. En el libro original, estaba emocionado y simpatizaba conmigo mismo, y tomé una decisión extrema. Y como resultado, el dolor de mi muerte tuvo que ser soportado por mi padre que se quedó solo. Pero, es un sueño. Fue cuando traté de pensar en ello como un sueño, pero mis emociones en ese momento eran tan dolorosas que decidí no tomar una decisión que lamentaré esta vez. Así que reaccionaste de manera diferente al original cuando me acerqué a ti. Pensé por un momento, y pronto pensé, endureciendo mi expresión. Sí, no es un sueño como dijo papá. Tal vez sea una elección que hice antes. Todo el tiempo que escuché la historia, pensé esto. Quizás el colgante me dio otra oportunidad, ya que provenía del sueño de mi papá. Sin darme cuenta, agarré la mano de mi papá. Solía dudar porque temía ser rechazado incluso si quisiera, pero ahora podía tomar esta mano sin dudarlo. Dije mirándolo a los ojos. Si tuviera otra oportunidad, esta vez nunca dejaría solo a mi papá. Mi papá me miró con ojos temblorosos y pronto sonrió. Yo, también te protegeré esta vez. Abracé a mi papá y lloré. Sí, seamos felices esta vez. Papá. Luego me abrazó con fuerza y respondió. Sí, seamos felices. A última hora, Mikhail se dirigía a la oficina del emperador, preparando un informe falso de que los movimientos del príncipe heredero eran inusuales para provocar al emperador. Con esto, el emperador sospechará del príncipe heredero. Y cuando llegó a la puerta, escuchó la voz del emperador a través de la hendidura de la puerta entreabierta. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Sí, pero... ¿Has perdido finalmente la cabeza? Incluso pensó que era tan codicioso como loco. Fue entonces. Oh, por supuesto que no dudo de Papnil-Nim. No te habría dejado ir. ¿Papnil? Mikhail se echó a reír en silencio ante el nombre del dragón malvado que escuchó en el libro y pensó. Debes estar realmente loco. Pronto, sin embargo, Mikhail no tuvo más remedio que endurecer su rostro cuando escuchó del emperador que... Dudo que la hija de Regis sea realmente un mago. No es lo suficientemente buena, excepto por una cara bonita. Oh, es suficiente. Usar el anillo sin restricciones durante toda la vida. El maná de esa chica es así de poderoso, ¿verdad? El enojado Mikhail apretó el puño con fuerza. Don, me haces reír. Nunca la tocarás. Cuando Mikhail volvió sus pasos, Papnil, que estaba hablando con el emperador telepáticamente, sonrió. Este está listo para las brasas. Fue cuando Papnil sonreía con remordimiento. Bueno, hay un dicho que dice que la magia te vuelve joven otra vez,
así que no podría usar magia si tuviera magia. Ante la pregunta del emperador en un tono servil, Papneel distorsionó su rostro. No puedo creer que seas descendiente de Altair. Si no fuera por el príncipe heredero, se habría arruinado. Había venido al palacio para discutir cómo actuaríamos cuando estemos en el día de la fundación. Mientras tanto, le conté a Liche sobre el sueño de mi papá. Ya veo. Quizás el imperio. La amarga respuesta me hizo adivinar lo que estaba pensando. Papá no habló de los demás, pero quizás el imperio, al menos el sistema, estaba cerca de la aniquilación. Entonces, dijo Lache. Bueno, hay una pregunta. ¿Qué es? Me refiero a la voz en la conmoción. No se parece a Papnil. Asentí con la cabeza hacia ella. Yo también lo creo. De hecho, estoy seguro. Odiaba al imperio y era el único que conocía que llamaría Altair al primer emperador. En ese momento, Liche volvió a plantear preguntas. Y tengo otra pregunta. ¿Cómo salió el duque del Rin? Esa también fue una pregunta que sentí, así que puse lo que pensaba en mi boca. Liche, sobre ese anillo, tal vez, en el pasado, papá una vez se quitó el control del anillo. ¿Qué? Y en el futuro, cuando mi padre no estuviera bajo el control del anillo, fue cuando se perdió a sí mismo por el dolor que me perdió a mí. He podido sacar una conclusión del pasado y del futuro. Siento que está fuera de control cuando está traumatizado mentalmente. Y Papnil lo habría sabido. Rechinaba los dientes mientras hablaba. La conclusión es que Papnil enloqueció deliberadamente a mi papá al cavar una trampa para destruir el imperio. Todavía no conozco al verdadero criminal del envenenamiento, pero lo sé con certeza. El lado oscuro de todo esto es Papnil. Fue el momento en que la silueta borrosa del enemigo se hizo evidente. ¿Cómo prepararse para las tormentas? Me puse de pie después de discutir con Liche en detalle. Me pondré en marcha, entonces. Encontrémonos en el día de la fundación. Por un momento, cuando asentí, Liche me agarró apresuradamente. Espera un minuto, Jubelian. Cuando dejé de caminar, ella se arriesgó con cuidado. ¿Puedo, por casualidad, acercarme al emperador y ver cómo es? Tal vez el anillo me elija a mí. Negué con la cabeza hacia ella. Es cuestión de tiempo. Podría ser peligroso. En el trabajo original, Liche era un mago poderoso, pero el anillo no la eligió. Por lo tanto, era muy probable que los resultados no fueran tan diferentes esta vez. ¿Y el emperador, hija o hijo? ¿Qué pasa si descubre que Liche tiene un maná enorme? Tenía miedo de lo que le haría a Liche. Estoy preocupado por Papnil allí. Me dijo que no me preocupara, pero dada la reacción de mi papá, que seguía diciendo cosas diferentes, era muy probable que le hubiera pasado algo a Papnil. No sé qué está pasando, pero definitivamente es malo. Por un momento, me quedé mirando a Liche, aunque estaba pensando en ir a casa y echarle un vistazo a mi padre de nuevo. Dentro de 3 días, estaba pensando en conocer la identidad del verdadero culpable que intentó matar a Liche y si Papnil estaba involucrado en esto. No te preocupes, primero pasemos el día de la fundación con seguridad. ¿De acuerdo? Ante mis palabras, Liche suspiró y pronto asintió. Ok. Dudé mientras trataba de dar un paso. Tampoco ha sido porque todavía no le he dicho a Liche que la emperatriz compró un veneno. La miré y pronto agarré su mano y dije. Y no contactes a la emperatriz o al emperador hasta que termine el día de la fundación del país. De acuerdo. A mi solicitud, Liche respondió con un lento asentimiento. Ok. Después de que Jubelian se fue, Beatrice se paró en la puerta cerrada y suspiró. Jubelian dijo que primero se lo entregaríamos a Gunkuk, pero mi padre está siendo manipulado por el anillo del emperador. A primera vista, el rostro de Jubelian, hablando de eso, parecía indiferente, pero la tristeza y la amargura eran mezclado en sus ojos húmedos. Debes estar ardiendo por dentro. ¿Porque mi padre tiene a tu padre como rehén o porque no le importa? Al poco rato, Liche apretó el puño con fuerza. Quiero ayudar a Jubelian. El anillo decía que eligió a un mago fuerte como dueño. Aunque ella misma en el libro no fue elegida por el anillo, las cosas eran tan diferentes ahora. Creo que solo estaba enojado con la historia, y me comió, pero ahora he despertado mi propia fuerza. Cuando tomó una decisión, Beatrice miró a Kailen. Kai, tengo algo que decir.
dijo antes de que ella terminara. Lo sabía. Beatrice le dio fuerza a sus ojos cuando respondió de una manera dura. Ya he tomado una decisión. Lo sé. Así que te seguiré. En lugar de estar en desacuerdo, dijo que estaría dispuesto a seguirla. Ante las palabras de Kaylen, Beatrice esbozó una gran sonrisa. Gracias. Entonces Kaylen se sonrojó y refunfuñó. No me agradezcas por esto. Es natural que te proteja. Sus palabras confiadas fueron demasiado tranquilizadoras. Cuando Beatrice lo abrazó, Kaylen se sonrojó y la abrazó también. Más que nada, tengo a Kai. Escuchó en el libro que era la amante de Mikhail, pero tenía una corazonada. El hecho de que Mikhail se aprovechara de su enfado. Ya no quiero que él me trate como un medio. ¿Fue cuando? Pero, ¿por qué motivo le pedirías al emperador que te atienda? Si te encuentras sin ningún negocio, lo encontrará extraño debido a la naturaleza del emperador. Las comisuras de la boca de Beatrice se elevaron debido a la pregunta de Kaylen. Tengo una buena idea. Frente a la cara de Beatrice mirándolo, Kaylen sonrió. Porque tuvo un atisbo de su corazón. Está bien, úsame. Mi princesa. Tan pronto como llegué a casa, le pedí a mi papá que me dejara algo de tiempo y luego tuve suerte. Papá, realmente no hay nada malo con lo prohibido. Entonces vi temblar los ojos de mi papá. Como era de esperar, sucedió algo. El pensamiento de que mi corazonada era correcta también brevemente. Agarré las manos de mi papá y dije. Por favor dímelo honestamente. El sonido de un pequeño suspiro, y en poco tiempo, palabras como vítores salieron de la boca de mi papá. No podría decírtelo porque estaba preocupado por tu actuación. En realidad, no había papnil en el prohibido. Abrí mucho los ojos ante las palabras. No había papnil en lo prohibido. De ninguna manera. ¿Alguien rompió los grilletes? Pero si hubiera sido tan fácil desatar los grilletes, papnil habría sido libre antes. Sintiéndome extraño, le pregunté a mi papá. Papá, ¿has oído hablar de otra forma de romper los grilletes? Mi papá negó con la cabeza. El primer duque de Floyen fue un fiscal sobresaliente, y también fue la persona a la que el primer emperador mantuvo bajo control. La orden de vigilar a Papnil fue en realidad uno de los celos del emperador, pero mi padre dijo que éramos los únicos guardias, así que debería vigilarlo de cerca. Estuve escuchando a mi papá por un momento, y había una conjetura a partir de ese comentario. Quizá el primer emperador haya ideado otra forma de controlar a Papnil. Si es así. Apreté el puño con fuerza, recordando el rostro del emperador, la única persona que podría haber estado en contacto con Papnil. Sea lo que esté haciendo, estoy seguro de que esta vez lo detendremos. Como era de esperar, Papnil Nim, eso seguramente hará que Max se arrodille. El rostro del emperador se iluminó después de escuchar muchas historias de Papnil. Papnil, que estaba observando la escena, bostezó y dijo. Está bien, volveré a lo prohibido. ¿Qué? Pero aún no me has enseñado la magia. ¡Idiota! Si es imposible aprender magia, es inútil saberlo. Fue cuando Papnil se sintió abrumado por la palabra magia. No olvidaste la medicina, ¿verdad? Te ayudé a salir del prohibido. Al ver al emperador, cuya codicia era interminable, Papnil pareció enojado. Cosa estúpida. El sello del primer emperador era la única forma de quitar los grilletes. Se abre mediante un colgante que desciende hasta la casa de Floyen. Si es así, la respuesta simple volvería, preguntando si podían desbloquear el sello manipulando la casa de la familia Floyen, pero el problema era que era imposible abrir el sello con el anillo de Kirke. Esto se debe a que el colgante, una reliquia de Kirke, respondió solo al testamento original del propietario. Sin embargo, era el verdadero cuerpo de Papnil el que ciertamente estaba aquí. ¿Y por qué es posible? ¿Me tratas como a un hijo de puta con una correa y te atreves a decir que ayudé a tu cuerpo? Esto se debe a que fue posible ajustar la longitud de los grilletes con el orbe heredado por el emperador de Aset durante la coronación. Y esta fue también la consideración del primer emperador Altair en mimar al dragón, Papnil, siempre que fuera necesario. Tú eres el que me va a estafar. Incluso por un tiempo, Papnil fue paciente. Si toca al emperador, los grilletes alrededor de su cuello apretarán su cuello. Sí, lo aguantaré. Mi propósito se hará realidad pronto.
Pronto Papnil suspiró y dijo: ¿No lo sabes? Se trata del hecho de que lo que hiciste fue temporal. Sí, pero si no descanso de lo prohibido, definitivamente estaré dormido el día de la fundación. Ante ese comentario, el emperador abrió los ojos levemente y pronto sonrió y dijo: Sí, señor. Entonces lo veré el día de la fundación. Poco después, cuando Papnil desapareció, el emperador levantó las comisuras de los labios. PFT, ese estúpido dragón, no sabía que ayudaría. Mientras ponga sus manos sobre la juventud, podrá permanecer en el poder por más tiempo. Entonces no importaría si se deshacía de Maximilian, un hijo que no escucha. Y los nobles no se atreverán a volverse contra mí como mago. Fue cuando el emperador se infló en sus sueños. Su Majestad Imperial, tengo un informe para usted. Al oír la voz del sirviente, el emperador abrió la boca con expresión seria. Adelante. La hija de Regis ha estado saliendo mucho con Beatrice últimamente. Va bien como estaba planeado. Y siento que Mikhail está haciendo lo que quiero. Añadió a la satisfacción del emperador. Y un momento después, Lord Mikhail me pidió que le dijera a su Majestad Imperial que tiene algo que informar. Sí lo veo. Fue cuando el emperador asintió. Su Majestad Imperial el emperador, Su Alteza Imperial la princesa, está pidiendo audiencia. El emperador torció las comisuras de la boca cuando escuchó la voz del sirviente fuera de la puerta. ¿Qué le pasa de repente? A juzgar por el comportamiento de la princesa recientemente, era sospechoso que de repente viniera de visita a pesar de que no tenía nada que visitar. Igual así, fingir ser un padre cariñoso sería más fácil para desviar la atención de la nobleza. Creo que sería bueno preguntarle qué quiere decir. El emperador respondió, con un color brillante en su mente. Dale la bienvenida. Cuando se abrió la puerta de la oficina oval, la capitana de las fuerzas de autodefensa, Kailen, junto con Beatrice, la siguieron. Ese hombre me resulta familiar de alguna manera. Por un momento, el emperador fue consciente de su hija, que lo estaban mirando, cuando vio a Kailen de pie en silencio. Bienvenida, Beatrice. Beatrice sonrió ante la gentil llamada del emperador por su nombre. ¿Estás bien, padre? Por supuesto. ¿Pero qué te trae por aquí? Ante la pregunta, Beatrice miró a Kailen. Solo, quería obtener permiso para casarme con Sir Kailen, mi capitán de la fuerza de autodefensa. Las palabras sorprendieron a los ojos del emperador. ¿Esperar? Por supuesto que es hijo de una familia útil, pero ¿es tan repentino? Fue cuando el emperador estaba ocupado calculando con dos fuerzas poderosas, las financieras y las armadas. El sonido de la bandeja de oro rodó por el suelo. Había una sensación de desconcierto en los ojos del emperador, que miró hacia la puerta donde se hizo el sonido. Mikhail tenía una mirada feroz al lado del joven sirviente consternado. «Oh, mi yerno es el que lo trajo». «Vamos, espera un minuto». En el momento en que el emperador llamó urgentemente a Mikhail, Beatrice levantó el pie y besó a Kailen. Cuando el emperador la vio, su rostro se arrugó sin piedad. ¿Qué está haciendo delante de su padre? En ese momento, Beatrice se apartó los labios y sonrió. Estamos enamorados, los dos. Padre. El emperador frunció el ceño a su hija, quien habló con confianza frente a él. Beatrice, esa cosa ha estado cerrada, así que tienes la cabeza un poco fuera de lugar. Y por un momento, el emperador sonrió mientras alternaba entre Mikhail y Kailen. Pero hay muchos de ellos. Pronto, el emperador pesó a los dos jóvenes y miró a Kailen con dulzura. Si tienes dinero. El padre de Kailen, Perdal, no se ocupó de la espada, pero nadie pensó que fuera débil. Esto se debe a que Perdal tenía los segundos caballeros más poderosos después de Floyen y Essen. Y la razón por la que fue posible fue por la enorme cantidad de dinero que podían aportar los mejores talentos. Escuché que Essen también estaba en deuda con Perdal. Y cuando el peso se inclinó completamente hacia un lado, el emperador se levantó y se acercó a Kailen. Bien, ¿también tienes a la princesa en mente? A la pregunta, Kailen respondió, sonrojándose. Por supuesto. Su Alteza Imperial es la mujer más hermosa del mundo. El emperador sonrió ante su ingenua respuesta. Sí, creo que este tipo es más fácil de manejar. ¿Y Mikhail? Parecía seguro que estaba celoso, dado que sentía hostilidad por la forma en que miró a Kailen con la cara rígida.
Sí, he estado llegando demasiado lejos. El emperador miró a Mikhail y habló con atención. Sir Mikhail, ¿puede esperar un poco? Como puede ver, creo que debería tener una conversación con la princesa. Mikhail apretó los dientes y pronto le devolvió la sonrisa. Está bien. Te veré más tarde. Cuando Mikhail salió de la oficina, Beatrice miró al emperador. Si había terminado de pesar, sus ojos estaban llenos de favor hacia Kailen. Está bien, el conflicto fue un éxito, así que... Ven y siéntate. Mirando al emperador que le ofreció un asiento con un rostro cariñoso, Beatrice sonrió con una sonrisa de remordimiento. Ahora yo. Por aquí, sus ojos rojos se dirigieron al anillo que estaba sujeto a la mano izquierda de su padre. De vuelta en su oficina, Mikhail apretó los dientes con fuerza. ¿Ni siquiera me estás pesando con ese tipo de chico? De hecho, ya no importaba si la princesa se quedaba con Kailen o no. Ya sabía que era imposible abrazarla. Sin embargo, al menos el emperador que lo utilizó no debería tener esa actitud. Debería haber aplastado la estupidez de Perdal frente a la impecable princesa y haber establecido su propia autoridad. ¿Me tratas como a un sabueso? Maldito seas. Te haré pedazos y te arrojaré por la comida del perro. Por un momento, Mikhail se rió salvajemente, incluso quemando su odio por el emperador. Sí, el valor de uso del emperador ha caído, así que ahora tendré que ir a buscar a esa mujer. Beatrice anhelaba ver el anillo en la mano izquierda del emperador con sus ojos rojos. Rin, el mago que estabas esperando ha llegado. Ven a mí. Pero sin ninguna reacción del anillo, Beatrice arrugó ligeramente la frente. ¿Por qué diablos no me respondes? Sería un maestro mucho mejor que el emperador. Fue cuando ella estaba mirando el anillo con tanta tenacidad. Así que este padre quiere que elijas al novio con cuidado, Beatrice. Al oír la voz del emperador llamándolo por su nombre, Beatrice miró hacia arriba. Y ante la mirada observadora del emperador, Beatrice respondió con una sonrisa avergonzada. Sí. Sí, entonces deberías irte ahora. Beatrice se mordió los labios y volvió a mirar el anillo. Oh, creo que funcionará si lo toco. Pronto Beatrice miró al emperador. Un hombre que finge ser amable, pero no puede ocultar sus ojos fríos. En realidad, no fue fácil ser amable con él. Pero Beatrice se armó de valor. Por Jubelian. Beatrice se acercó al emperador y tomó su mano, luego acarició el anillo con un profundo deseo en su corazón. Por favor, reconoce que tu amo soy yo. Pero todavía no hubo reacción de carrera en el ring. Beatrice, ¿por qué me agarraste de la mano de repente? Con la voz algo temblorosa del emperador, Beatrice lentamente se quitó las manos, expresando su decepción. Gracias por pensar en mí. Por casualidad, vio al emperador, pero él solo estaba presumiendo de que es un padre amoroso. Sí. Vamos y adelante. Sí, para ti, no soy diferente de la oferta de un sirviente para acogerlo. Por un momento, Beatrice sonrió y actuó alegremente, mientras lo miraba a los ojos con una mirada molesta. Entonces volveré. Mantente saludable. En lugar de responder, el emperador sonrió y saludó. Poco después, Beatrice, que había abandonado la cámara imperial, al final, no soy el dueño del anillo, ¿verdad? Cuando Beatrice entró en su habitación, alguien la envolvió en los hombros abatidos. Está bien. ¿No excluimos el anillo de nuestro plan en primer lugar? Es una ganancia si lo obtienes, y no importa si no lo obtienes. Así que no lo olvides. Beatrice sonrió ante las dulces palabras de Kailen. Así es. Entonces Kailen abrazó a Beatrice por detrás y suspiró. Por cierto, me duele el orgullo. No puedo creer que me pesen así con él. Ya esperabas que el emperador lo hiciera. Cuando Beatrice levantó la mano y le acarició la mejilla, Kailen cerró los ojos y dijo, acercándose. Pero, obviamente soy un gran hombre. El lloriqueo fue tan lindo que Beatrice se rió. Debe haber herido tu orgullo. Entonces, llegó una voz baja. Me temo que te alejará de mí. Parecía desconocido. Debido a que Beatrice siempre lo ha visto, estaba seguro y alegre. Oh, no debería haber hecho nada. Ni siquiera podía contar con el corazón de Kai. Ante ese pensamiento, Beatrice se volvió y lo abrazó. Kai, ¿tienes miedo de no poder casarte conmigo?
Kailen se sonrojó y asintió lentamente ante la pregunta sin sentido. Sí. En ese momento, Beatrice envolvió su mejilla. Kai. Frente a esa mirada ardiente, Kailen sintió que todo su cuerpo se calentaba cada vez más. Justo antes de convertirse en una bestia, Kailen logró aferrarse a su razón y soltarse de su agarre. Liche. Dejaré que mires a tu alrededor. Incluso antes de que sus palabras terminaran, Beatrice agarró la mano de Kailen. Luego presionó sus labios sobre su muñeca y susurró. Tráeme a ti. Al mirar sus temblorosos ojos escarlata por un momento, una fascinante sonrisa se formó rápidamente en su rostro. Si lo hace, me libraré de esa ansiedad. En ese momento, Kailen sintió una explosión de deseo reprimido. Sin arrepentimientos. Kailen, que había terminado de hablar, corrió como una bestia. Beatrice le rodeó el cuello con el brazo y se dejó por completo en manos de Kailen. A altas horas de la noche, estaba de pie en el balcón dando un suspiro. No va a pasar nada ese día, ¿verdad? Ya tengo muchas medidas implementadas, pero no pude. Ayudé a estar ansioso. La historia original fue tan horrible como el infierno. Si hay algo malo con Liche. Un pensamiento débil por un momento, negué con la cabeza. Todo está bien. Si creo que es extraño, iré primero. Fue cuando. ¿Qué haces sin dormir? Casi grité ante la repentina aparición de Max. Tú, me asustaste. Max respondió con una boca astuta cuando lo inmovilicé. Lo siento. No sabía que estarías despierta. Eso también, por un momento, pude ver por qué apareció a esa hora tan tardía. No sabía que estarías despierta. No viniste aquí para echarme un vistazo mientras dormía, ¿verdad? Max evitó mirar en lugar de responder. Como esperaba, tenía razón. Y por un momento me quedé mirando a Max, y pronto suspiré. Sí, supongo que hoy me extrañaste porque llegué a casa después de saludar. La situación se entendió, así que fui un poco blando. Max. Dije, acercándome a él que me estaba mirando. Ven aquí. A mi llamada, me abrazó como si estuviera a punto de saltar y me besó por todas partes de mi cara. Estaba avergonzado, pero como sabía que este era su encanto en lugar de pedir una disculpa, acepté todo en lugar de alejarlo. ¿Crees que te están echando a perder cada vez más? Fue cuando me estaba besando mientras me abrazaba. Me susurró al oído. ¿Por qué estás despierta hasta tan tarde? Oh, no puedo dormir. No ha pasado nada todavía. No había necesidad de darle una respuesta honesta. Traté de hacer un esfuerzo decente, pero... Mentiras. Eres tan listo como un demonio. Cuando sonreí torpemente sin decir nada, dijo, pellizcándome ligeramente en la mejilla. Tu cara en este momento es tan genial. No importa cómo sea, es tan genial. Fue cuando estaba haciendo pucheros ante las palabras. Max me abrazó y sonrió. No, te voy a poner a dormir. Reconociendo que su comentario significaba dormir aquí, pregunté con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Pero... Fue antes de que mis palabras terminaran. Después de acostarme en mi cama, se acostó a mi lado y me miró fijamente. Jubelian. Fue agradable escuchar mi nombre en su voz baja. Aunque por lo general se sentía guapo, Max tenía un ambiente extraño hoy. Sí, debería decir que se ve un poco somnoliento. Mientras miraba su rostro, tocó mi mejilla y dijo: «Te preocupas demasiado». Pronto Max presionó su boca sobre mi mejilla. Fue como un beso de un padre a un hijo. Ahora que lo pienso, no lo he recibido de mi papá desde que era una niña, pero Max lo ha hecho mucho últimamente. Fue cuando sonreía así. Me miró y dijo: «No te preocupes, te protegeré». Estaba convencido de lo que quería decir. Estoy seguro de que este tipo realmente me protegerá. Me acosté en el brazo de Max, lo besé en la mejilla y le susurré en voz baja: «Buenas noches, Max». No podía dormir, pero misteriosamente, mis ojos estaban cerrados. Capítulo 184. Por la noche, el emperador sonrió, mirando el anillo que brillaba en la oscuridad. Eso es lo que dijo Papnil. Por el momento, use un anillo falso. Porque la princesa está apuntando a tu anillo. El emperador rápidamente agarró el anillo y lo afiló.
No esperaba que esa chica estuviera mirando mi anillo. ¿Es una maga? Como era de esperar, incluso sus hijos no eran fiables. Por esta razón, el emperador se angustió sobre cómo tratar con Beatrice después de que ella fue al día de la fundación. Sí, podemos usar a Mikhail para lidiar con Regis y obtener el maná de la hija de Regis para convertirse en mago. El emperador pronto recordó lo que había dicho Papnil. ¿Te ves joven? Cuanto más maná tengas, más fácil será hacer que tu cuerpo vuelva a su punto máximo. Piense en ser trascendente como un principio similar. Y cuanto más maná haya, mejor. Pronto los ojos rojos del emperador se empañaron de locura. Beatriz, si al final tienes piedad filial, no habrá lugar. Podrás vivir una vida que valga la pena. Ella cree que se quedó profundamente dormida, pero sus ojos se abrieron antes de lo que pensaba. Beatrice estaba tratando de levantarse involuntariamente y luego se rindió. No puedo levantarme porque todo mi cuerpo está entumecido. Kailen fue tan considerado como pudo, pero el dolor que sufrió por primera vez fue más doloroso de lo que pensaba. Así que aguantó llorando, pero no se arrepintió. Mañana será un desastre. La razón por la que el emperador pudo dirigir un supuesto negocio de bodas con una hija fue porque ella no tenía experiencia. Pero ahora que han cruzado la línea, Beatrice iba a decir que se hará cargo de Kailen. ¿Quizá mamá se decepcione si se entera? Pudo deshacerse de su débil afecto por el emperador, pero no podía hacerle eso a su madre. Te lo tendré que decir más tarde. Te daré un regalo que preparé para mi hermano pequeño. Cuando pensó en el regalo en su cajón, Beatrice sonrió afablemente. Aunque eso es bueno. Personalmente, me sentí ofendida por estar involucrado con Mikhail. Cuando sonreía, se estremeció ante el dolor espasmódico. Faltan 2 días para el día de la fundación de nuestro país. Eso es un gran problema. ¿Cómo puedo siquiera bailar? Con un pequeño suspiro, Beatrice miró maravillosamente el rostro dormido de Kailen junto a ella. Tienes este rostro inocente mientras duermes. Cuando abrí los ojos, no había tal bestia. Su rostro sonrojado, recordando el momento violento, pronto tuvo un amargo mira en su cara. Al final, el anillo no me respondió. Mientras suspiraba suavemente, Beatrice recordó algo extraño mientras pensaba en el anillo. Ahora que lo pienso, no. En ese momento, Beatrice se sorprendió al ver la mano que le envolvía la cintura. De acuerdo. Luego bostezó e hizo una pregunta lenta. ¿Por qué no estás durmiendo? Estaba preocupado por el día de la fundación de nuestro país. Kailen sonrió y la besó en la mejilla. Liche, hay una manera de hacerte olvidar tus preocupaciones. Su bajo susurro le puso la piel de gallina. Beatrice le preguntó, temblando. ¿Qué es? En ese momento, Kai tocó la cintura de Beatrice y se rió lánguidamente. Hagámoslo de nuevo, ¿de acuerdo? Mientras tanto, la emperatriz abrió los ojos en estado de shock por las palabras de su caballero de la guardia. ¿Qué? Beatrice le dijo a su majestad imperial que quería casarse con el estimado hijo del marqués de Perdal. Esperaba negarlo, pero el caballero de la guardia volvió a afirmarlo. Sí. Después de un largo silencio, la emperatriz abrió la boca. Todos retrocedan. El caballero y todos los asistentes se retiraron a la orden. Fue solo después de que terminó el impresionante silencio, que la emperatriz tembló. Decir que quieres casarte con el emperador eligiendo un cónyuge sin consultarme. Tú también. Su Majestad Imperial la emperatriz, ¿quiere que yo sea su poder? Jajaja, no sabría si hubiera un príncipe que pudiera ser elegido como el próximo emperador, eres imprudente. Marqués Perdal fue un escritor que la ignoró, que no podía tener un hijo en primer lugar. Así que su hijo fue excluido del candidato a su novio. Te casarás con el hijo de tal hombre. Incapaz de contener su ira, murmuró un poco. ¿Cómo te crié, Beatrice? Enojado se eleva. Y ella tenía miedo. Como un marido que se apartó de ella, pensó que su hija también podría apartarse de ella. Por un lado, ella y su hijo estaban preocupados por el comportamiento de su hija, que parecía no estar preocupada. Bebé, ¿qué quieres que haga tu hermana? Acarició su vientre con lágrimas cayendo por sus ojos. El bebé estaba tranquilo, como si hubiera adivinado cómo se sentía su madre. Oh, cariño, eres el único consuelo que tengo. Entonces, escuchó un golpe.
Claramente les había dicho que no la molestaran, pero estaba irritada por el acto de llamar a su puerta sin sentido. ¿Quién es? Entonces llegó una voz baja desde fuera de la puerta. Es el capitán Mikhail. En el pasado, pensaba que era el hombre de su hija, así que tenía un buen presentimiento, pero ahora él es un perro al que no quiere ver. La emperatriz gritó con voz enojada. Fuera de aquí ahora mismo. Sin embargo, cuando se abrió la puerta después de romper esa orden, ella hizo lo que hizo y endureció su rostro. ¿Por qué te atreves a entrar aquí? Oye. Fue antes de que sus palabras terminaran. Me temo que nadie vendrá, aunque llame. Lamentablemente, mis hombres mantendrán cautivos a sus perros. Dama de honor, llamó a la dama de honor, pero ninguna de las palabras pareció parecerle. Si hubiera sabido que sufriría tal vergüenza, nunca habría enviado a los caballeros. La emperatriz, envuelta en una ira incontrolable, tembló, pero Mikhail abrió la boca sin preocuparse. Estoy aquí para preguntar sobre la fuente del veneno encontrado en el palacio de la emperatriz, Su Majestad Imperial. Las palabras blanquearon el rostro de la reina como una figura de cera. ¿Cómo notó ese tipo el veneno? Por un momento, la emperatriz giró la cabeza. No se puede reconocer una droga que parece agua. Tal vez solo me esté haciendo sonar. Pronto la emperatriz lo negó enérgicamente. Veneno, qué tonto. Te mataré por este tipo de calumnias. Cuando Mikhail escuchó eso, levantó una de las comisuras de su boca. Pronto sacó un pequeño trozo de papel y lo extendió frente a la emperatriz. Cuando la pequeña duquesa Floyen encuentre algo para beber, le darás un vaso con veneno. ¿No sabes qué es esto? Por supuesto que ella lo sabe. Porque fue una orden que ella dio. Pero en el momento en que lo admita, Mikhail la encontrará con una debilidad. Por eso, la emperatriz respondió fingiendo. ¿Por qué estás tratando de chantajearme con un documento tan falsificado? Mikhail sonrió con frialdad ante el comentario. Documento falsificado. Eso es gracioso. Al poco tiempo, Mikhail puso rígido su rostro y esperaba con ansias vivir. No, cuando la copa fue entregada a la pequeña duquesa de Floyen, y cuando ella caiga, no vas a imponer condiciones al príncipe heredero a cambio del antídoto. ¿De qué estás hablando? ¿Veneno? ¿Quién te desafía a...? La emperatriz trató de negarlo, pero Mikhail cortó sus palabras con voz ensangrentada. El príncipe heredero ya conoce este hecho. ¿Qué? Mikhail levantó el rabillo de su boca mientras miraba a la emperatriz, quien arrugaba su rostro como si estuviera asombrada. Porque advertí a la pequeña duquesa de Floyen. Por supuesto. ¿Crees que ella no le dijo al príncipe heredero? Mikhail sonrió ante la aparición de la emperatriz. Te ayudaré. Sin embargo, si me concedes mis condiciones. ¿Cuáles son los términos? Ante su comentario contundente, Mikhail dijo, abriendo las comisuras de la boca. Dale el veneno a tu hija. Al final de su palabra, el rostro de la emperatriz estaba horriblemente distorsionado. ¿De qué tonterías estás hablando? No importa cuánto la odie, ella era su hija. No había forma de que pudiera haber sido insensible a la idea de envenenar a su propia hija. Te dejaré ir. La emperatriz se estremeció y le arrojó un jarrón a Mikhail. Irónicamente, sin embargo, Mikhail evitó fácilmente el jarrón. El jarrón que golpeó la pared se rompió con estrépito. Al mismo tiempo, la emperatriz se abalanzó sobre Mikhail. Piérdase. Mikhail sostuvo sus uñas hacia él y mantuvo una sonrisa mientras sostenía la muñeca de la emperatriz. No te emociones. ¿No deberías estar pensando en el bebé en tu barriga? Será el próximo emperador. De manera aterradora, al decir eso, la emperatriz detuvo sus rabietas. El próximo emperador. Dijo Mikhail en voz baja, mirándola en el medio como si estuviera loco. Piénselo. Con el antídoto, su hija no morirá, ¿verdad? Pronto, las comisuras de su boca rodaron lentamente. Temprano en el amanecer, temprano en la mañana, Max suspiró. Estarás durmiendo bien sin mí, ¿verdad? Seguía sintiéndose culpable porque prometió estar con él. Estarías decepcionada si no estuviera a tu lado cuando abras los ojos. Por un momento, Max miró a Fresia, quien estaba arrodillada con una rodilla frente a él. ¿Está listo? Fresia respondió,
levantando las comisuras de su boca. Perfecto. No te preocupes. Cuando Max intentaba decir algo, alguien lo llamó. Mi señor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Con una voz llena de emoción, Max miró sin querer al personaje principal e inmediatamente arrugó la cara. Tú, ¿por qué estás aquí? La fría reacción entristeció al hombre. Te lo debo, mi señor. No debería ir. Entonces Max suspiró y dijo. Supongo que te dije que cuidaras de tu madre. Pero mi madre dijo que es imposible no devolver tu gracia. Ante los obstinados comentarios del hombre, Max aprieta los dientes. Si usted, que debería haber muerto, incluso se destaca del emperador, estaré en problemas, conde Pirex. Y el hombre sonrió. Jajaja, ha pasado mucho tiempo desde que perdí mi título, así que no dudes en llamarme Hampton. En respuesta, Max señaló la sien para ver si tenía dolor de cabeza. Tanto si conocía el interior como si no, dijo Hampton con confianza. No te preocupes, evitaré que el emperador haga algo que ponga en riesgo mi vida. Capítulo 185. Al escuchar el informe del jefe, el emperador arrugó la frente. ¿Qué? ¿Cómo? Beatrice. Se acostó con su capitán de la fuerza de autodefensa. Sí. Después de eso, el emperador sintió un dolor de cabeza por el comportamiento problemático de su hija hasta el final. ¡Qué vergüenza! ¿No me escuchas? En poco tiempo, dijo el emperador con voz fría. ¿No habría ordenado a los asistentes en el palacio de la princesa que se unieran a él? Si pudiera llegar a sus oídos. En ese momento, la voz del sirviente llegó desde afuera de la puerta. Su Majestad, el marqués de Perdal pide audiencia. El emperador apretó los dientes, pensando que había algo por venir. En primer lugar, iba a tener un medio para controlar a ese tipo, y lo sopesé con Essen y traté de arrancárselo. Por un momento, el emperador respiró hondo y pensó. Tengo que lidiar con ese bribón ahora mismo. Max no estaba a mi lado cuando abrí los ojos. Pensé. Se fue así. Por un momento, me levanté con una risita. Bueno, gracias a ti, tengo el coraje de prepararme para mañana. No quería mostrarlo, pero en realidad estoy preocupado por eso. Padre, realmente no lo hice. Porque tenía miedo de que el futuro se hiciera realidad. Pero cuando lo pienso, muchas cosas han cambiado desde entonces. Aguanta. Primero, supe la verdad de mi padre, quien pensé que me había abandonado. ¿Tú? ¿Terminaste tratando de lastimarla también? Rompí con mi amante, Mikhail, y me hice amiga de su amante, Liche. Alto. Me enamoré de Max, de quien tenía miedo. Hay tanto cambio, no puede haber el mismo final. Así que podré pasar el día de la Fundación Nacional de forma segura. Sonreí con tanto optimismo. Pero eso también es por un tiempo. Aún así, es mejor estar preparado por si acaso. Por eso di instrucciones a nuestros vasallos. Después de tratar con el marqués de Perdal, el emperador bebía con cara de cansancio. Creo que es un honor tener a mi escaso hijo en los ojos de Su Majestad Imperial. Pero Su Majestad Imperial, por un lado, tengo miedo. Mi hijo no habría podido negarse porque se convirtió en un subordinado de Su Alteza Imperial la Princesa, pero también me preocupa que pueda haber coerción. La aparición del marqués Perdal, quien lo critica en secreto mientras se hace pasar por un pecador, era abominable. Trató de persuadirlo, pero... tengo mucho miedo. Si Su Alteza Imperial la Princesa está jugando con mi hijo. No tengo cara para ver a mi esposa. Por favor, mátame mejor, Su Majestad Imperial. El emperador finalmente redujo la cuota de impuestos de la finca Perdal en nombre del consuelo. Maldito bastardo. ¿Cómo te atreves a venir a verme para un intercambio de bodas? Fue cuando el emperador se enfureció al recordar al marqués de Perdal. Te ves mal. ¿Qué está pasando? Cuando Papnil le preguntó, el emperador suspiró. No es gran cosa. Es solo. Me pasó un dolor de cabeza. Tal vez, hay una interrupción en nuestro plan. En respuesta, el emperador le acarició la mano y dijo. Eso no es todo. Es privado. Beatrice nunca se casará con nadie de todos modos. Estaba pensando en absorber su maná cuando esto terminara. Sí, incluso un hombre como ese idiota no querría engañar frente a un mago poderoso. Fue cuando el emperador tuvo tal idea.
¿La princesa vino a verte mientras yo estaba fuera? El emperador respondió asintiendo. Sí, como dijo Papnil-Nim. Ella realmente codicia mi anillo. A las palabras del emperador, Papnil respondió con una sonrisa. Ella es como esperaba. Para ser un mago fuerte, necesitaría la ayuda de Papnil, así que el emperador lo halagó. Estoy seguro de que puedo usar bien mi cabeza, pero no puedo perseguir la sabiduría del gran dragón. Entonces Papnil miró al emperador con ojos rojos. El rostro sonriente del emperador se derrumbó en la mirada fría como si estuviera mirando a la belleza. Incluso si pretendes ser humano, sigues siendo un monstruo. Estaba convencido. Si no hubiera sido por una correa, ese dragón lo habría matado tratándolo como un desperdicio. Pero si hace eso, simplemente está en una situación en la que está atado con una correa. De todos modos, gracias a Papnil-Nim, el día de la fundación es un alivio. En lugar de responder a sus palabras, Papnil miró fijamente el anillo en el dedo del emperador. ¿Por qué ese monstruo está mirando mi anillo? El emperador se estremeció sin saberlo y cubrió el anillo con la otra mano. Como resultado, las pupilas de Papnil se hundieron verticalmente. Pero, parece que el maná del anillo es débil. Todavía parece no ser suficiente para controlar a Regis. El emperador afiló los dientes ante las palabras del maná del anillo. No tengo suficiente poder mágico a pesar de que me alimente de la vida de un mago. De repente se puso nervioso, pero Papnil, que nunca podría hablar en serio, estaba mirando. Así que el emperador fingió estar tranquilo y se mantuvo tranquilo. Bueno, mañana, ¿la magia del anillo no estará lo suficientemente completa? Y Papnil le decidió ayudarme. Ante la respuesta del emperador, dijo Papnil, negó con la cabeza. Tienes que estar preparado en caso de que no lo sepas. Puede suceder que haya algo que Regis use. Dijo Papnil de nuevo ante la aparición del emperador que estaba enfurruñado. Pondré el maná y lo devolveré de inmediato, así que ten la seguridad. Si sospecha, puede usar el orbe. La sugerencia profundizó los ojos rojos del emperador. Sí, estaría bien si uso el orbe tan pronto como ese monstruo quiera hacer una mierda. Incluso con ese pensamiento por un momento, el emperador levantó el orbe y gentilmente le entregó el anillo a Papnil. Entonces Papnil puso una profunda sonrisa en sus labios. Con el tiempo, algo como una neblina roja de su palma fue absorbida por el anillo. Eso es genial. Poder encarnar el maná como visible. Los ojos del emperador se asombraron cuando vio por primera vez la manifestación del maná en su vida. Pronto, Papnil sonrió y le entregó el anillo al emperador. Esto sería suficiente para controlar a Regis. Cuando el anillo volvió a su alcance, el emperador sonrió y se puso el anillo. Con el tiempo, sonrió. Está bien, mañana todos tendrán una rodilla debajo de mí. El emperador era considerado el peor monarca de Aset porque casi había perdido la guerra ante otros países. Sin embargo, pronto será registrado en los libros de historia como un poderoso mago que sucedió a Altair. El emperador sonrió con una sonrisa feliz, pensando que su humillación había terminado. Después de terminar la decoración, Beatrice suspiraba en el espejo. Estoy agradecido por el corazón de Su Alteza Imperial la princesa, pero el cuerpo de mi hijo era insuficiente como compañero de Su Alteza Imperial. Espero que prefieras prestarle atención. No sabía que te opongas tanto. La llegada de un obstáculo inesperado la dejó sin esperanza. Pero no es algo de lo que preocuparse en este momento. Beatrice pronto se miró a sí misma. Esto es lo suficientemente bueno. La atmósfera elegante pero tranquila no parecía al menos irresponsable. Aunque será difícil hablar con el marqués de Perdal, es importante que parezca alguien que no abandonará a Kai. Fue cuando Beatrice se miraba al espejo con cara seria. Su Alteza Imperial, ¿está lista? Beatrice se animó al oír la voz de Kailen fuera de la puerta. Sí, saldré. Cuando abrió la puerta, pudo ver a Kailen, vestida al máximo. El vestido formal también te queda muy bien. Se destacó incluso cuando vestía un uniforme de caballero, que no era elegante. Aunque ya era sorprendentemente guapo, era más guapo cuando estaba bien vestido. Hoy, te ves tan bien. Kailen respondió a su comentario con un sonrojo. Es un alivio. ¿Nos vamos entonces? En lugar de responder, Beatrice le tomó la mano y sonrió.
Esperando en la entrada del salón de banquetes, miré el salón de banquetes. La gente que reía y hablaba tranquilamente se veía muy bien. Es como un cielo despejado el día antes del tifón. Pero no debería relajarme. Poco después, cuando entramos juntos en la habitación, la gente nos elogió familiarmente. Hoy, la pequeña duquesa y el duque están entrando juntos. Parece una mujer hermosa. Por un momento sonreí ante las palabras. Miré a mi papá. La aparición de mi padre esparciendo el salón de banquetes con una mirada amarga parecía algo incómoda. Sí, por supuesto que estás preocupado. Susurré, sosteniendo la mano de mi papá con fuerza. Papá, no te preocupes demasiado. Hoy vamos a pasar sin problemas. Sí, seremos felices. De alguna manera me atraganté. Eso significa que mi papá y yo llevamos añorando mucho tiempo. Cuando estaba a punto de asentir con la cabeza. Su Alteza Imperial la princesa Beatrice Evelyn Asset entra con Kailen Lionel Perdal del Marqués Perdal. En la entrada, miré y sonreí. Las dos personas que caminaban juntas ciertamente se llevaban bien. Pero dado que Lord Kailen es el capitán de la Fuerza de Autodefensa de Liche, la gente puede pensar que es solo una escolta. En ese momento, hice contacto visual con Beatrice. A su asentimiento le dije a mi papá. Papá, voy a descansar un rato en la terraza. Mi papá me miró con dureza, pero asintió como de costumbre. Sí, por supuesto. Al entrar en la terraza, intenté apoyarme en la barandilla. Entonces, alguien llamó por mi nombre. Jubelian. Qué tan bueno sería si fuera Max. El hombre frente a mí no era Max. Mikhail, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando hablé temblando, Mikhail dijo con urgencia. No tengas miedo. No quise lastimarte. Solo porque estoy preocupado por ti. Lo miré con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Qué significa eso? En mi pregunta me atrapó con una mirada apasionada. Una voz suplicante que salió pronto. No puedo decirte lo que está sucediendo porque aún no está claro. Solo que, me temo que quedarás atrapada en eso. Sabía que esto pasaría. La última vez que escuché sobre el veneno, tuve una corazonada. Porque si estaba solo en el salón de banquetes, pensé que Mikhail se me acercaría y me diría algo más. Pero cuando no me dijo los detalles, suspiré y dije. ¿Por qué? No tienes que preocuparte por mí. No puedo esperar y ver. Tan pronto como me sorprendió la voz y pensé en salir corriendo, Mikhail se arrodilló frente a mí. Luego me miró con ojos tristes. Porque todavía me preocupo por ti. En el momento en que escuché eso, se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. No quiso decir eso. Quería decirle que se fuera de mi vista de inmediato. Pero si hago eso, no lo haré sonar. Ni siquiera explicas lo que está pasando, pero crees que es para mí. Cuando le pregunté así, levantó la voz. No sabes nada. De repente pensé en Max. Originalmente era un hombre egocéntrico, pero no me ignoró y estaba tratando de respetarme. ¿Qué pasa con Mikhail, por otro lado? Cállate y escúchame. Trató de cortarme el amor y me pidió obediencia. Yo, he sido tan tonta. Solías dar eso por sentado. Ya no sentía el valor de estar con él, así que traté de dar la vuelta pronto. Fue entonces. Jubelian, es porque me preocupa que te lastimes cuando sepas toda la verdad. Me di una gran sonrisa y lo miré. Cuando terminé de hablar, caminé hacia la entrada sin pesar. Estaba golpeando el muro de defensa con magia en caso de que él hiciera algo mal, pero Mikhail no me hizo nada. Intención no confiar en nadie, citando a familiares y amantes. Estás tratando de abrir una brecha entre mi preciosa gente y yo. Sinceramente, estaba enojado, pero no quería tener más peleas con él, así que abrí la puerta de la terraza. En ese momento, vi una cara familiar mirando a este lado cercano. Papá, te dije que no te preocupes. Sonreí así por un tiempo. Sacudí mis ojos cuando vi a alguien a su lado. Oh, ¿por qué Max ya está aquí? El papel de Max en el día de la fundación hoy fue bastante importante. Como próximo emperador, iba a visitar la tumba de Altair, el emperador fundador, y luego mirar alrededor del sistema con el emperador. Es por lo que probé intencionalmente a Mikhail durante la ausencia de Max. La hermosa cara de Max mirándome estaba llena de descontento. Suspiré por un momento porque pensé que oiría otra palabra,
pero pronto murmuré con una sonrisa. No, yo creo en mi persona.